En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo a todos en el Fiat, bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que hace que muchas veces nos cuestionemos de cómo vivirlo en divina voluntad, cómo vivirlo dentro de la voluntad obrante de Dios. Y es la enfermedad, ya sea la enfermedad propia o la enfermedad de un ser querido, que muchas veces nos preocupa más que la misma nuestra, ¿sí? Nosotros sabemos ya que nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso, perdieron los dones preternaturales, perdieron los dones sobrenaturales, entró el pecado, entró la enfermedad en el mundo. Pero ahora, ¿cómo vemos nosotros todo esto en divina voluntad? ¿Cómo vivimos la enfermedad en modo divino? ¿Dónde queda todo eso? ¿Sí? Y para eso tenemos un apóstol de la divina voluntad que nos va a hablar y nos va a enseñar, nos va a explicar esas enseñanzas que deja Jesús en los libros de cielo de cómo vivir la enfermedad en modo divino. Carla, bienvenida. Muchas gracias, Carlina. Gracias a todo tu auditorio, gracias a todos los que escuchan este video. Y vamos a entrar con el tema de la enfermedad, que creo que es un tema muy importante, interesante, creo que nos compete a todos y que Jesús nos quiere dar una gran enseñanza a partir de ello. Pues dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías que Jesús soportó el castigo que nos trae la paz, que como cordero fue llevado al matadero, que Él se hizo pecado sin haber cometido ni un solo pecado. Y nos dice el mismo Jesús en los libros de cielo que antes de su venida a la tierra, las penas, la enfermedad, el sufrimiento, todo eso era considerado oprobio, era considerado indigno, pero al contacto de Él con la cruz, aquello quedó santificado, quedó divinizado. Pero nosotros, a través de una prueba o cuando estamos viviendo una enfermedad, lo que recibimos es desesperación, preocupación, tomamos lo amargo, ¿no? Y Jesús dice, esto pasa porque no penetras en la corteza de la cruz para recibir lo dulce, lo agradable, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver qué Jesús nos va a decir a través de los libros de cielo sobre la enfermedad y cómo aprender a vivirla dentro de esta voluntad obrante de Dios. Carla, pues estamos aquí para escucharte, ¿sí? Adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, los invito a que hagamos una oración inicial para que sea el Espíritu Santo quien vaya guiando esta plática y que vayamos reflexionando en todo lo que Jesús nos dice en su divina voluntad. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por este momento que nos das para poder entrar en tu palabra y hacerla nuestra, reflexionar en todo, en tu voluntad, sobre el tema de la enfermedad. Queremos hacer nuestro cada una de las delicias de la obra de la divina voluntad, de la obra de la redención, de la obra de la creación, para que conociendo nuestro origen y hacia dónde nos llevas, la finalidad para la cual fuimos creados, pueda nuestro corazón, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestro entendimiento gozarse de aquello que tú nos has dejado y que quieres que ahora nosotros lo vivamos en plenitud. Madre Santa, cúbrenos con tu manto y haz que esta luz divina de la palabra sea cumplida y vivida en nosotros. Extiende tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos, hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Bueno, pues bendito Dios. Vamos iniciando este tema. Yo creo que es un tema que es muy extenso porque em, podemos hablar primero de la raíz, ¿no? De la raíz de la enfermedad, que creo que aquí Jesús nos muestra un buen bagaje de títulos del libro de cielo para poder explicar cómo fue que todo el mal, pues, viene de la voluntad, ¿no? De esa decisión que nosotros tomamos. Podemos tomar también esta visión de la enfermedad en cómo ahora Jesús nos invita a llevarla, como nos hablabas, Carlina, sobre la cruz, esa cruz bendita que ahora nos invita a vivir Jesús desde su voluntad divina. Y podemos hablar también sobre la enfermedad en el sentido de las generaciones del mundo, de las nuevas generaciones del reino, cómo ahora Jesús nos quiere completos y plenos, ¿no? En este reino. Vamos a tratar de tocar varios puntos de todos estos temas, tratando de no extendernos mucho para que sea como muy puntual, ¿no? Lo que Jesús trate de decirnos, ¿no? En esta selección de títulos y de fechas que nos hablan sobre este hermoso tema. Bueno, primeramente viene la pregunta, ¿no? La pregunta que nos puede ayudar como a abrir una perspectiva sobre este tema y en relación pues, a nuestra propia vivencia, ¿no? De la enfermedad. Voy a tomar algunas citas bíblicas en donde se habla de un reino donde terminarán todos los males, porque más que hablar de la enfermedad, nosotros podemos hablar de los males del mundo. Podemos hablar de los males en los que estamos nosotros sumergidos como humanidad, desde la depresión, porque son enfermedades psicológicas, desde las enfermedades físicas, desde aquellas que son hereditarias, ¿no? Y podemos hablar también de aquellos males que son sociales, ¿sí? Males sociales en donde pues hablamos de las guerras, hablamos de una diversidad de cosas, ¿no? Que estamos viviendo actualmente. Bien, pues todo esto le podemos llamar enfermedad, ¿sí? Porque la enfermedad no es solamente en el cuerpo, sino también es en el alma. La enfermedad viene de adentro y se manifiesta hacia afuera. Sin embargo, Jesús nos habla y las Sagradas Escrituras nos hablan de un reino donde ya no habrá estos males, de un reino donde se exterminará todo esto que nosotros podemos considerar como los males sociales, los males individuales y las que son las enfermedades de la humanidad. Vamos con el capítulo de Isaías, capítulo 65. Voy a leer nada más uno de los versículos, unos 3 versículos, donde dice lo siguiente, dice, porque he aquí, dice, que yo voy a crear nuevos cielos y nueva tierra, y de las cosas o tribulaciones primeras no se hará más memoria, ni recuerdo alguno, sino que os alegréis y regocijaréis eternamente en aquellas cosas que voy a crear. Pues he aquí que yo formaré a Jerusalén, ciudad de júbilo, y a su pueblo, pueblo de alegría, y colocaré yo mis delicias en Jerusalén, y hallaré mi gozo en mi pueblo. Nunca, jamás se oirá en él la voz de llanto ni de lamento. No se verá más allí un niño que viva pocos días, ni anciano que no cumpla el tiempo de su vida,
pues el que morirá más niño tendrá 100 años, y el pecador o el que no viva 100 años será reputado como maldito. Y edificarán casas y las habitarán y plantarán viñas y comerán de su fruto. No acontecerá que ellos edifiquen y sea otro el que habite, ni plantarán para que otro sea el que coma, pues los días de mi pueblo serán duraderos como los días del árbol de la vida, y permanecerán largo tiempo las obras de sus manos. Bueno, pues es un capítulo hermosísimo que yo se los invito a leer, el capítulo 65 de Isaías, que nos habla precisamente de esta esperanza. Por eso quiero partir de esta cita, ¿no? De una cita de esperanza, una cita donde nos confirma las Sagradas Escrituras a partir de aquí y de otras citas más, que cielos nuevos y tierras nuevas vendrán, ¿sí? Es decir, que se terminarán todos los males del mundo, los males donde también la enfermedad interior del alma pues está haciendo corroer a, a la humanidad, ¿no? Bueno, entonces, ahorita les mostré esa cita, ¿no? Que es una cita de esperanza, pero ahora vamos a un poco al origen. ¿Cuáles son la causa de estos males? Porque es importante hablar de la enfermedad, pero es importante también hablar de la causa que provocó esto, porque una vez nosotros comprendiendo las causas, ahora sí vamos a saber en dónde está la herida, en dónde está el punto, porque no sé si ustedes han estado en una situación donde no conocen qué es lo que tienen. Hay una enfermedad y ningún doctor puede dar un diagnóstico certero de qué es lo que se tiene. Y pues entramos en una gran angustia de saber qué es lo que se tiene porque los doctores no logran identificar. Pues es lo mismo. ¿Cuál es la causa de los males que estamos viviendo? ¿Cuál es la causa de tanta enfermedad? ¿Cuál es la causa de todo lo que nosotros estamos viviendo en el mundo? Bueno, pues vamos viendo lo que Jesús nos va diciendo, porque encontrando la causa, encontraremos rápidamente la solución, ¿sí? Porque así es nuestro Señor, así es Jesús. Es maravilloso. Él nos hace descubrir en dónde estamos, nos hace descubrir cuáles son estas causas y los medios para poder sanar y poder llegar a esta sanación plena que tanto Jesús desea de nosotros. Así que bueno, vamos a tomar una cita del volumen 24, julio 7 de 1928, donde Jesús le dice a Luisa, bueno, estaba Luisa diciendo lo siguiente. Dice, estaba siguiendo a mi dulce Jesús en su vida pública y pensando en las tantas enfermedades humanas que Jesús curó, pensaba entre mí, ¿y por qué la naturaleza humana se transformó tanto hasta llegar a ser quienes mudos, quienes sordos, quienes ciegos, quienes cubiertos de llaga y tantos otros males? Si el mal lo hizo la voluntad humana, ¿por qué sufrió tanto también el cuerpo? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, tú debes saber que lo físico nada hizo de mal, sino que todo el mal lo hizo la voluntad humana. Pero Adán, antes de pecar, poseía en su alma la vida total de mi voluntad divina. Se puede decir que estaba llena hasta el borde, hasta desbordar fuera. Por lo tanto, la voluntad humana, en virtud de la mía, traslucía fuera luz, exhalaba todos los perfumes de su creador, perfumes de belleza, de santidad y de plena salud, perfumes de candidez, de fortaleza,
de modo que como tantas nubes luminosas salían de dentro de su voluntad, y el cuerpo quedaba de tal manera embellecido en virtud de estas exhalaciones, que era un amor el verlo bello, luminoso, sanísimo, con una gracia que raptaba. Ahora, en cuanto Adán pecó, la voluntad humana quedó sola y no tenía más quien esparcía en la suya la luz, la variedad de tantos perfumes, que trasluciendo fuera conservaba el alma y el cuerpo como había sido creado por Dios. En cambio, comenzó a exhalar de dentro de la voluntad humana densas nubes, aire corrompido, aromas de debilidad, de miseria, de modo que también el cuerpo perdió su frescura, su belleza se debilitó y quedó sujeto a todos los males, participando como participó en el bien, así en los males de la voluntad humana. Así que si sana esta voluntad humana con darle de nuevo la vida de mi querer divino, como por encanto todos los males de la naturaleza humana no tendrán más vida. Bueno, vamos quedándonos hasta aquí porque esto es maravilloso, lo que Jesús nos va diciendo en este volumen 24. Estamos hablando de la enfermedad y Jesús propiamente está hablando aquí de la enfermedad del cuerpo, de la enfermedad del cuerpo. ¿Por qué? Porque Luisa reflexiona que cómo es posible que habiéndonos creado tan bellos, es decir, con esta finalidad de contener la vida divina, de poseerla, para que emanara de en cada acto de nosotros esa luz, esa belleza de Dios, reflejo de Jesús en nosotros y de nosotros en Jesús, esa vida palpitante. ¿Cómo es posible que hayamos caído a esta humanidad transformada en todas nuestras enfermedades? Y lo que Jesús aquí nos trata de decir, con todo lo que acabamos de decir, es que nuestra voluntad, fíjense qué maravilloso, nuestra voluntad que contiene un querer, esa voluntad que nosotros tenemos tiene un querer. Y este querer humano es lo que está haciendo que nuestra voluntad esté enferma. Es lo que está diciendo Jesús. Tenemos una voluntad enferma, una voluntad herida, porque Él creó al hombre con una voluntad para que se fundiera plenamente en Dios, pero ahora no lo puede hacer porque está herida, está, está enferma y hace falta sanarla. Y esto es lo que nosotros podemos identificar en toda nuestra vida. Cuando nosotros decidimos mirando siempre a nosotros mismos, cuando decidimos siempre reconociéndonos a nosotros y nos apartamos totalmente de Dios, es ahí donde la voluntad humana va desarrollando su germen, el germen de la concupiscencia, el germen de la enfermedad, cuando está separada de Dios. Entonces aquí vamos con un primer momento, ¿no? Tenemos una voluntad humana que está enferma y que es importante sanarla, sanarla. Ahora, ¿en dónde está esta voluntad interior que nosotros estamos viviendo? Porque nosotros estamos viviendo situaciones muy difíciles en la enfermedad, en el cuerpo, porque aquí Jesús lo acaba de mencionar, ¿no? Nuestra voluntad enferma provoca que nuestro exterior, es decir, nuestro cuerpo, se enferme. Y la naturaleza de todos estos males es esta voluntad enferma.
Ahora Jesús dice después, en este mismo pasaje, dice, si tú supieras cuánto sufría yo en mi vida pública cuando se presentaban delante de mí ciegos, mudos, leprosos, porque reconocía en ellos todas las exhalaciones del querer humano, y como el hombre sin mi querer se deforma en el alma y en el cuerpo, porque solo mi fiat tiene virtud de conservar nuestras obras íntegras, frescas, bellas, como salieron de nuestras manos creadoras. Vamos imaginando a nuestro Jesús bendito, nuestro Jesús que vino por todos nosotros, vino a sanarnos, vino a salvarnos. Y en el momento que Él ve a la humanidad con su voluntad, donde su querer reina, y los ve enfermos, nos ve ciegos, nos ve mudos, nos ve leprosos, nos ve con todas nuestras enfermedades. Imaginemos el dolor de Jesús, ¿sí? Porque Él nos crea para vivir en esa plenitud de vida. Y ahora Jesús nos está haciendo reflejar ese dolor interior que Él vio cuando nuestros cuerpos estaban decrépitos, ¿no? Por nuestro querer. Bueno, todo esto es como para ir reflexionando hacia dónde vamos, para ir comprendiendo la causa de la enfermedad. Porque les digo, este tema es amplísimo, porque es importante después empezar a reflexionar y ahora qué hago, ¿no? Pero vamos reflexionando más en este punto de la voluntad humana, que es lo que nosotros debemos colocarnos para ir interiorizando cómo está mi voluntad, en dónde está colocado mi pensamiento, mi interior, qué son aquellas cosas que, por ejemplo, el mal de la sociedad actual, que es la depresión, ¿sí? Ahora es una de las enfermedades más comunes, la enfermedad de la depresión. ¿Qué implica esta depresión? Implica el pleno pensamiento en el hombre. ¿Por qué? Porque la depresión nos lleva a entender que yo no puedo lograr aquello que yo deseo o aquello que no pude hacer. O sea, Qué donde fuerte. nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Donde nos centramos a nosotros mismos. Y a partir de ahí, de centrarnos en nosotros, entonces, mm, como que todas nuestras acciones van en esa dirección, nos centrados en nosotros mismos, ¿sí? A lo que, acorde a lo que tú estás diciendo, Carla, de la voluntad humana, hay una lectura que seguro que te acordarás cuál es, que Jesús dice que la voluntad humana es como un edificio que está a punto de derrumbarse y que este edificio a punto de derrumbarse, la construcción de este edificio no puede venir de nosotros mismos. Como él dice, la criatura debe acercarse al divino reparador, debe acercarse al divino artífice que sabe cómo fue construido este edificio y todo lo que necesita, ¿no? Yo creo que ahí está el punto de partida, como tú lo has estado planteando, comenzar ahora a ver cómo tenemos nosotros que acercarnos a Jesús, ¿no? En medio de cualquier situación que podamos estar viviendo, y en este caso la enfermedad. Claro, así es, Carlina. Y darnos cuenta que Jesús es la vida, que Jesús es la sanación, que Jesús nos vino a resolvernos todos nuestros males, porque hemos tratado de buscar en muchos lugares, muchas, digamos, formas de querer sanar equivocadas. Y donde menos encontramos, queremos encontrar la verdadera salud, es en Jesús, ¿sí? Entonces, ahí es un punto de reflexión, porque Jesús nos hace reflexionar en esta parte cuando nos lleva a los libros de cielo. Te voy a leer, por ejemplo, este pasaje del volumen 25, marzo 31, 1929, donde Jesús dice,
La voluntad humana, dice, me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto debía mostrarme como uno de ellos, para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Así el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Entonces, mira, dice, si el alma se decide a hacer siempre, siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará de su presa y dándole el beso de la creación, cambiará aspecto y modo y estrechándola a su seno le dirá, pongamos todo a un lado para ti y para mí. Han regresado los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo y vivirás en nuestra casa, como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Y esto es precisamente lo que acabamos de leer con Isaías. Estamos hablando de estos cielos nuevos y tierras nuevas, donde Jesús dice, yo sanaré. Yo soy el que sanaré esa voluntad humana si la voluntad del hombre se decide, aquí viene, se decide a vivir en la mía. Y así nos estrecharemos juntos. Entonces, bueno, aquí nos está dando un punto importante del remedio. El remedio, primero, para que nuestros males vayan sanando, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver, por ejemplo, de, de la enfermedad, cuando nosotros la vemos con esa voluntad humana, pues claro que nos va a llevar hasta, o a llevar otra enfermedad y hasta la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la estamos viviendo fuera de Dios, ¿sí? Pero ahorita vamos viendo, estamos hablando de la causa, de lo que Jesús promete, de la causa de todo mal, ¿sí? De la causa del mal y del remedio, del remedio. ¿Cuál va a ser este remedio para que nosotros vayamos encontrando esa salud en la enfermedad? Es que sane nuestra voluntad. ¿Y cómo va a sanar nuestra voluntad? Cuando nuestro querer encuentra a Jesús como verdadera vida y se funde en él. Y ahorita vamos a hablar de ello, ¿sí? Porque cuando nuestra vida va entrando y encontrando ese sentido en aquel que es el único que debe ser amado, que es nuestro Jesús, ahora sí, todas las circunstancias de nuestra vida, todas las circunstancias de nuestra vida van a tener un sentido distinto, un sentido distinto. Ya no lo veremos como un mal, sino lo veremos como una fusión de amor con la vida de Jesús. Ahorita vamos a hablar de ello que es lo que va a cambiar el modo y el sentido de nuestra vida en la circunstancia donde nos encontremos, porque cada uno nos encontramos en una circunstancia en estos momentos distinta, ¿sí? He estado platicando con algunas personitas y todas expresan dolor en el sentido de la situación que nuestro amado Jesús ha permitido en su divina voluntad y que Él desea que nosotros lo acompañemos. Pero ¿cómo está nuestra voluntad? ¿Está dispuesta a vivir lo que Jesús nos está compartiendo? No, no está dispuesta. ¿Y por qué no está dispuesta? Por lo mismo, porque nuestra voluntad no está sana. Ahí es donde se gestan todos los males, cuando nuestra voluntad no ama, no conoce, está ciega, porque no conoce la voluntad de Dios y no conoce los frutos y los bienes del cielo, de que quiere, que Jesús invita a vivir desde aquí en la tierra,
con el don de la divina voluntad. Así que bueno, Jesús nos invita en este volumen 24, sigo aquí en el julio 7 de 1928, a sanar, a sanar la voluntad humana. Porque sanando la voluntad humana, las generaciones, las nuevas generaciones irán sanando, ¿sí? Sanaremos e iremos sanando a las generaciones futuras. Fíjense bien lo que Jesús dice. Dice Luisa, estaba siguiendo, perdón, vamos viendo. Dice, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien que traerá a todas las almas? El reino de mi fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, todos los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar a un enfermo, resucitar a un muerto, el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo y cualquiera que entrara en él no hará ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. Bien, aquí está. Dice, la muerte en el alma no tendrá más poder. Qué maravilloso, ¿no? Aquí estamos hablando de algo que Jesús nos está hablando sobre los milagros, ¿sí? ¿Cómo es nuestra oración cuando estamos enfermos? Cuando estamos enfermos, normalmente nuestra oración es de petición para que pues nos quite la enfermedad, ¿sí o no? Es decir, estamos buscando un milagro externo para que nosotros podamos creer en Jesús, para que nosotros podamos aumentar esa fe, para que nosotros podamos confiarnos en Jesús. Estamos buscando ese milagro externo. Muy bien. Ciertamente, cuando Jesús vino aquí a la tierra, hizo milagros externos, milagros de sanación para todos los que estaban enfermos en aquella época. Pero fíjense bien, cuando nosotros hablamos de una sanación exterior, no implica que si, por ejemplo, vamos con un doctor y a lo mejor a una persona que se le ha curado una enfermedad, a lo mejor no implica, no en todos los casos, pero no implica que esté erradicada completamente la enfermedad. Pueden surgir otras. Pero fíjense bien, cuando Jesús dice que nuestra voluntad está enferma es porque dice que nuestro interior está enfermo. Está enferma nuestra inteligencia porque nuestros pensamientos están fuera de Dios. Está enferma nuestra memoria porque nuestra memoria está o en el pasado o en el futuro, menos en Jesús. Está enferma nuestra voluntad porque nuestro querer es desear siempre, a lo mejor, que me quite esta enfermedad que ya no aguanto, que ya no soporto, ¿sí? Bien, fíjense bien, ahí está, eh, que ahí podemos identificar que nuestra voluntad está enferma y esto está provocando que nuestro cuerpo se enferme. Jesús habla de milagros y Jesús dice lo siguiente: ¿crees tú que sea más milagro dar la vista a un pobre ciego, enderezar a un cojo, sanar a un enfermo, o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que esté siempre sano? Vamos pensando esta pregunta. ¿Qué es más milagro, hermanos? Que Jesús nos quite la enfermedad, que recibamos una enfermedad por fuera y que, bueno, pues pueden venir otras después,
o que se preserve esa enfermedad, es decir, no más caer, que Jesús nos sane plenamente y que no volvamos nosotros a desear lo nuestro, es decir, a no enfermarnos. Bueno, pues esta es la diferencia. Fíjense, qué maravilloso. Jesús habla de una sanación interior. Esto es lo principal. Cuando el hombre está sano en el interior y Jesús lo va preservando del mal, es decir, en esa sanación interior, ya no caemos nosotros en la tentación, ya no caemos en el mal, ya nuestra mente está plenamente en Dios. Ese es el milagro más grande, el milagro más hermoso, cuando Jesús va reinando dentro de nosotros y todo lo demás, todo el exterior, todo lo que viene por fuera es por añadidura de Dios, ¿sí? Por eso Jesús nos habla de esto, del milagro más grande de su voluntad, que esto es lo que nosotros debemos de creer, el milagro más grande, la potencia más grande, que está en unir nuestro interior a Jesús. El deseo de estar completamente en ese cielo que es Jesús, vivir de sus actos, unirnos en cualquier situación de nuestra vida, esto nos va a llevar a a un primer signo de sanación que vamos a ir identificando. ¿Y cuál es? La paz interior. Jesús nos va a ir preservando cuando nosotros vamos conociendo la divina voluntad y vamos queriendo vivirla en plenitud. Lo primero que va a ir sanando es la raíz. Porque si sana la raíz, sana el exterior. ¿Y cuál es esa raíz interior que Jesús quiere sanar? Mi voluntad, mi inteligencia, que esté fundida en Jesús, mis pensamientos, mi memoria y todo el querer que tengo yo en cada uno de mis actos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Mi beneficio o quiero estar en Jesús para llevarle muchas almas? Entonces, bueno, vamos viendo, vamos reflexionando cómo está nuestro interior. Hay una parte, Carla, ¿Sí? donde Jesús le dice a Luisa que Él va a estar como nosotros lo necesitemos, ¿no? Y le dice a ella, si el alma me quiere como médico, voy a estar como médico. Si me quiere como padre, estaré como padre. Si me quiere como maestro. Pero le dice, todo eso son debilidades y miserias que impiden o excluyen el verdadero esponsalicio, ¿no? Como tú lo acabas de explicar, ¿no? Esa fusión del alma con Dios. Todo eso de que nosotros nos centramos, ¿verdad? Sobre todo en la enfermedad, de pedir la sanación y pedir esas cosas externas. Jesús lo va explicando, todo eso va, vale, voy a estar ahí para lo que el alma necesite, pero va a excluir lo que él realmente quiere, ¿verdad? Ese verdadero esponsalicio que se dio en la creación, de esa unión de nuestra voluntad con la de él, obviamente comenzando por sanar la raíz, ¿no? Y de nuestra voluntad. Así es, Carlina, exactamente, sanar la raíz. ¿Cómo queremos ver a Jesús, verdad? ¿Cómo queremos ver a Jesús? Y ahora nuestro único deseo es estar y fundirnos plenamente en la vida divina de Jesús, estar fusionados a su vida, no solamente como médico, como maestro, sino ahora como vida, porque Jesús es nuestra verdadera vida. Y gracias por esta cita tan hermosa que ciertamente por aquí Jesús nos va a ir despertando un poquito por dónde estamos viendo a Jesús, ¿sí? Jesús dice, ¿me estás viendo únicamente limitado a tus intereses como maestro, como médico, como...
o me estás viendo como tu rey, me estás viendo como tu vida, de la cual yo te estoy invitando a que te alimentes plenamente. Bueno, pero esto no nos debe de quitar un poquito, digamos, la paz, porque pueden decir, ay, no, ¿qué va a pasar? Porque estoy llena de enfermedades, o estoy lleno de pensamientos, me cuesta fundirme en la divina voluntad, por más que quiero, sé que mi voluntad está herida, sé que es la raíz de los males que estoy viviendo, tanto en la enfermedad como en males psicológicos o generacionales. Bueno, pues vamos viendo ahora y aterrizando. Ya estamos viviendo una situación, ¿sí? Una situación de enfermedad. Y ahora Jesús nos invita a sanarnos. Ahora vamos a hablar de ese cómo, ¿sí? Cómo Jesús nos invita a sanarnos. Cómo Jesús nos invita a poder participar de esa vida en la situación en la que estamos viviendo, de esa felicidad de la cual Jesús nos quiere compartir de ya, ¿sí? Bueno, primer punto, la decisión, ¿sí? Creerle a Jesús. Ese es el primer punto, creerle a Jesús. La decisión de no querer más vivir de mi voluntad. Ese primer deseo, Jesús le dice a Luisa, es el primer acto de purificación interior, porque recordemos, la enfermedad es porque nuestro interior no está purificado, nuestro interior está con miserias, está herido, nuestra voluntad está herida. Lo primero que va a empezar a ir dándole esas primeras curaciones es el deseo de no vivir más de mi querer, de mi voluntad. Esa interioridad que deseo que esté sana para que esté fundida plenamente en Jesús. Ese deseo ardiente donde ahora Jesús quiero vivir solo de tu voluntad. Quiero hacer la mía. Quiero fundirme en ella. Quiero permanecer en ella. Que hagas en mí el milagro más grande. Preservarme del mal de mi voluntad. De ese mal que puedo hacer yo con mi querer. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ese es el primer deseo. ¿Cómo están nuestros deseos aquí? No es lo primero. Los enfermitos que nos están escuchando, los que cuidan los enfermos, los que traen esas enfermedades también psicológicas. ¿Cuáles son mis deseos? Ese es primero. Segundo, Jesús nos invita a decir y a pensar, ¿qué tanto crees en mi divina voluntad? ¿Por qué? Porque Jesús dice, lo único que nos va a llevar a esa sanación interior dentro de nuestra enfermedad es comenzar a conocer su voluntad, porque una es desearla y otra es conocer. Si yo no me acerco a la fuente de la salud, que son las sagradas escrituras y la vida, los libros de cielo, que es lo que me va a llevar a comprender la voluntad de Dios, el origen para el cual fui creado y la finalidad de cómo Dios me quiere ya en estos momentos, en este tiempo, entonces no voy a poder emprender yo el paso para ir purificando mi interior. Entonces se requiere creerle a Jesús y la decisión de vivir en su voluntad. ¿Cómo vamos en esto? Una cita bíblica que nos puede ayudar mucho es Eclesiástico capítulo 38, que dice así: honra al médico porque lo necesitas, pues el Altísimo es el que lo ha hecho, porque de Dios viene toda medicina
y el médico será remunerado por el rey. Al médico lo elevará su ciencia a los honores y será celebrado ante los magnates. El Altísimo es quien creó de la tierra los medicamentos y el hombre prudente no los desechará. ¿No endulzó un palo las aguas amargas? La virtud de los medicamentos pertenecen al conocimiento de los hombres y el Señor se los ha descubierto para que los glorifiquen por sus maravillas. Con ellos cura y mitiga los dolores. Y el boticario hace composiciones suaves y forma ungüentos saludables y no tendrá fin sus operaciones, porque la bendición de Dios está extendida sobre toda la tierra. Hijo, cuando estés enfermo, no descuides de ti mismo. Antes bien, haz oración al Señor y Él te curará. Apártate del pecado y endereza tus acciones. Limpia tu corazón de toda culpa. Ofrece incienso de suave olor y la flor de harina en memoria, y sea perfecta tu oblación, y después da lugar a que obre el médico, pues para eso lo ha puesto el Señor, y no se aparte de ti, porque su asistencia es necesaria. Pues, puesto que hay un tiempo en que has de caer en manos de los médicos, y ellos rogarán al Señor para que te conceda lograr alivio y salud por su tratamiento, que es a lo que se dirige su profesión. Bueno, ¿qué nos está diciendo este bello capítulo 38 de Eclesiástico? Nos está diciendo que de Dios viene la sanación. Apártate del pecado, haz oración, endereza tus acciones, limpia tu corazón de toda culpa. Entonces viene aquí un primer momento. ¿Cómo estamos en nuestra vida de gracia? Porque ese es el primer paso de la sanación interior, de la sanación de nuestra voluntad. ¿Cómo estamos en nuestra vida sacramental? ¿Cómo estamos en esa decisión firme de querer vivir en la voluntad de Dios para apartarnos de todo mal? Y todo lo demás, medicamentos, medicina, vendrá por añadidura, ¿sí? Pero ¿cómo estamos en lo primero? Porque es ahí donde vendrá la sanación. Ahora, muy bien, en nuestra enfermedad, Jesús nos pide algo maravilloso, ¿sí? Nos pide que de esa sanación que vamos buscando a través de los sacramentos, vayamos ahora uniendo nuestra voluntad vacía de nosotros mismos al querer de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Nuestro primer acto, fundirnos, ¿sí? Fundirnos. Y fíjense bien, qué maravilla. Quien se alimenta de la Eucaristía va a encontrar los dones para su salud interior y física en su momento. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos alimentamos de este sacramento de amor y vamos deseando vivir solo de la voluntad de Dios para que sea nuestra mente, nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo en su voluntad y no en la nuestra, esa fusión de la vida de Jesús en nosotros, apartándonos de todo mal, ¿qué va a hacer? Va a nutrir al alma, le va a dar vigor espiritual, lo va a sostener en la fuerza y este alimento le va a comunicar la salud, porque será la misma voluntad de Dios que le va a infundir la verdadera vida que va a vivir en el interior. ¿Cómo estamos en estos, hermanos? Estamos enfermos, estamos vacíos de ese amor de Dios. ¿Qué tanto nosotros vamos aceptando con amor esa enfermedad? ¿Qué tanto nosotros vamos aceptando con amor lo que Jesús me está compartiendo? Porque ahora esta fusión, yo ya no voy a ver mi enfermedad,
sino que ahora voy a ver que Jesús me está compartiendo un dolor de su cuerpo. Es decir, nuestra mirada va a cambiar, nuestras percepciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ver el mal que está acechándonos en nosotros, sino ahora nos vamos a volcar en Jesús para todo vivirlo en Él. Y ahí vamos a encontrar el dulce en ese dolor. Vamos a encontrar en ese fruto espinoso que, que, que Jesús nos está compartiendo, en ese fruto de amor fue su dolor, nos está diciendo, acompáñame, acompáñame, degusta este dolor porque en el centro encontrarás mi voluntad y la finalidad de la cual estás viviendo este dolor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a mirar enfermos? No, sino nos vamos a mirar en Jesús, sufriente, para poder entregar nuestra vida en Él, fusionarla plenamente y que Él sea el que vaya trabajando nuestra alma, la vaya purificando y vaya al mismo tiempo llevando esa luz a todas las almas, porque como fruto del victimado de amor. Por eso, qué hermoso empezar a entender la fusión en el sacramento de la Eucaristía. Jesús nos está esperando ahí porque Él quiere sanar el interior, sanar el alma para que pueda sanar el cuerpo. Muy bien, bueno, y lo importante, nada, ninguna sanación viene del hombre, todo viene de Dios, de Dios. Muy bien, ahora vamos con otro punto importante. Jesús, cuando nos va compartiendo esas situaciones, ¿sí? Lo primero que nos va a pedir es el abandono. Después de mi decisión de entrar a esta vida de gracia, de aprender a fundirme en Él, en la Eucaristía y diario, continuamente, Jesús me va a decir, ahora abandónate. Es decir, confía en mí. Y este es el mejor remedio contra la enfermedad de la depresión. Un alma que confía plenamente en Dios, es decir, ¿qué significa confiar? ¿Qué significa el abandono? El abandono en Dios significa ejercitar la fe. El ejercicio de la fe es el santo abandono. Es decir, no mirar más allá, no anclarme en mi pasado, no cuestionarme por qué pasó esto, por qué a mí, por qué yo. No, 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 sino que centrarme en mi presente y abandonarme en Dios, en sus brazos, sabiendo que Jesús mismo me está compartiendo esto para que lo vivamos juntos y podamos reparar en todo a la humanidad que tiene tantos males. Por eso Jesús dice lo siguiente en el volumen 17, septiembre 2 de 1924. Jesús le dice, bueno, Luisa se sentía muy oprimida, se sentía una niña muy débil, pálida, toda absorta en una profunda tristeza. Y bueno, Jesús la toma en sus brazos y la estrecha a su corazón, le acaricia su frente, le marca el signo de la cruz en su frente, en sus labios, en su pecho, es decir, la señal de la cruz. Y Jesús, viendo que readquiría fuerza, Jesús le dice, hija mía, cálmate, no temas, tu Jesús no te deja, yo soy celoso de tu confianza, no quiero que desconfíes mínimamente de mí. Mira,
Yo amo tanto que las almas estén con toda confianza conmigo, que muchas veces escondo algún defecto o imperfección de ellas, alguna incorrespondencia a mi gracia, para no darles ocasión de que no estén conmigo con toda confianza. Porque si pierden la confianza, el alma queda como dividida de mí y toda encogida en sí misma se pone a distancia de mí y queda paralizada en el arrojo del amor. Y por eso paralizada en el sacrificarse por mí. ¿Cuánto daño hace la desconfianza? Se puede decir que es como esa helada primaveral que apaga la vida de las plantas y muchas veces, si la helada es fuerte, las hace aún morir. Así la desconfianza, más que helada, detiene el desarrollo a las virtudes y pone hielo al más ardiente amor. ¿Cuántas veces por falta de confianza quedan detenidos mis designios y las más grandes santidades? Por eso yo tolero cualquier defecto excepto la desconfianza, porque jamás le pueden producir tanto daño al alma. Bueno, aquí está. ¿Cuántas veces en una enfermedad nos hemos sentido así, fríos, helados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que Dios no está con nosotros? Y Jesús dice, cuando un alma se siente así, en un estado de enfermedad, en un estado de victimado, es porque no confía plenamente en mí. Así que no hay que darle ocasión a nuestros pensamientos, no hay que darle ocasión a pensar en nosotros mismos, en qué pasará, qué va a ser de mí, qué va a ser de esta enfermedad, me voy a morir pronto. No, no, no. Jesús dice que nos abandonemos en Él, que tengamos la plena confianza de que si nosotros nos fusionamos y nos unimos nuestra voluntad a la de Él, decimos, Jesús, tú lo quieres, yo lo quiero. Hagamos juntos todo lo que tú quieras hacer de mí en esta enfermedad. Llevemos a las almas su amor y verán que en la compañía de Jesús interior, haciendo tuya la pasión, nuestra la pasión de Jesús, acompañando a Jesús, ni tú ni Él se sentirán solos, sino al contrario, esa compañía derramará la salud en tu alma y por añadidura en tu cuerpo. Por eso, hermanos, Jesús nos invita a una oración continua, una oración interna, continua. Evitar que el enemigo nos robe el pensamiento para que nosotros no carguemos la cruz por nosotros mismos. Jesús ya la cargó. Jesús ya nos llevó al Calvario, ya nos resucitó. Ahora es cosa de nosotros de cómo queremos vivir esa sanación de nuestra voluntad para que Jesús vaya sanando nuestro cuerpo. Y toda la sanación viene de la fusión, de la confianza y del amor. En ese amor, en esa oración continua, que el alma debe tener su pensamiento en Dios continuamente, dándole el amor por todos los que no lo aman. Y Jesús hará llegar el primer signo de sanación, que es la paz. La paz. Por eso, con esto termino. La verdadera cruz, dice Jesús, no fantástica, sino real, no pone a escrutinio las cosas, sino que adora en silencio las divinas disposiciones. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra cruz? En ese silencio de amor con aquel que ha amado tanto y ha entregado su vida por nosotros. Ahora Jesús dice, salva mi vida en ti, que yo quiero vivir en ti, pero primero quiero sanar tu voluntad para purificarla y llevarla al estado más grande y hermoso,
que es vivir fusionados en el amor y en esa salud de nuestra alma y si es la voluntad de Dios del cuerpo. Bueno, pues con esto termino. No sé si me haya extendido un poco, pero Jesús va a ir acomodando los tiempos para que vayamos comprendiendo este tema, que a lo mejor es difícil comprenderlo en un solo momento, pero la luz del Espíritu Santo va a ir alimentando nuestras almas para comprender lo más hermoso, que es vivir en su voluntad en la circunstancia que Dios nos comparte de su propia vida. Fiat. Fiat, Carla, pues muchas gracias, ¿no? Por compartirnos estas verdades divinas. Y como tú has dicho, ¿no? Primero la decisión, ese propósito firme de querer vivir, de desear vivir desde dentro, en la voluntad obrante de Dios, leer estas verdades divinas que son verdades operantes, que nos van a comenzar a sanar, a liberar de todas las enfermedades, sobre todo la enfermedad de nuestra voluntad humana, porque el hombre está enfermo, así como tú has dicho al principio, enfermo en su inteligencia, enfermo en su memoria, enfermo en su voluntad. Tenemos que aprender a fusionarnos. Ahí está, yo creo que radica todo, ¿no? Aprender a fusionarnos con Jesús, con esta voluntad obrante de Dios. Aprender como el mismo Jesús nos dice, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, no centrarnos, no mirar el sufrimiento, no centrarnos en lo que estamos sufriendo o en quién nos provoca el sufrimiento, sino como elevar nuestros pensamientos a Dios, ejercitarnos en la fe, no preguntar ni cómo, ni cuándo, ni por qué me pasa esto, ni cuándo va a venir la sanación, porque quizá la sanación física no llegue, ¿no? Tenemos que aprender sobre todo a pedir ese reino de Dios, ¿no? A pedir que ese reino de Dios se extienda en medio de nuestro sufrimiento o en medio del sufrimiento de otra persona, ¿no? Cuando nosotros pedimos el reino de Dios, estamos pidiendo lo más santo, lo más bello, la liberación de todos los males espirituales y del cuerpo. Carla, que Dios te bendiga y gracias Gracias. por compartirnos estas verdades divinas. Demos gracias a Dios por todo. Muchas gracias por la invitación. Fiat. Yo soy Andy Rugia, vivo en Argentina y conozco la Divina Voluntad hace un poco más de 2 años. La verdad que este don tan maravilloso me cambió la vida, no solamente porque experimenté esto de haber encontrado el tesoro escondido y a partir de ir incorporando verdades divinas con el libro del cielo, cambió mi forma de vivir mi espiritualidad. Con una profundidad de oración que jamás había tenido, con una vivencia sacramental que nunca me imaginé, con un gozo en el alma que siempre me da sed de más. Esa sed que solo se puede saciar amando al Señor con su mismo amor. Y además de esto, pude entender y resignificar un montón de cosas como la enfermedad de mi hija, que sufrió hace un par de años, y que pude transitar con muchísima paz en el corazón, con mucho abandono, fortaleza y sobre todo alegría. Algo que me sorprendía, porque era muy fuerte lo que estaba viviendo como mamá. Y con los conocimientos que fui adquiriendo, pude entender que el Señor, que es un eterno presente, me había adelantado los dones y las gracias de vivir hoy en la divina voluntad. Porque no sé de dónde sacaba fuerzas, sentía felicidad, sentía gozo, sentía mucha gratitud y sobre todo la presencia de María, que fue como mi maestra y mi guía, tal cual es ahora en la divina voluntad. Pude volver a ofrecer al Señor y rehacer esos actos en el divino querer para darle el valor de hacerlos junto con Él y entender que no solamente había crecido mi confianza, mi abandono, sino mi esperanza. Lo que hizo la divina voluntad es aumentar mi fe y crecer el don de la esperanza. Espero en el Señor, lo único que quiero es
poder ser merecedora, que no lo soy, pero Él con su amor y con su delicadeza nos quiere dar este don, y yo lo quiero con todo mi corazón. Y lo quiero para mí y lo quiero para todos, porque realmente es un antes y un después. Por eso ruego todos los días que se extienda su reino, que se haga su voluntad como en el cielo, así en la tierra, y en cada corazón, para una perfecta y profunda conversión como la tengo yo, y todos juntos podamos pronunciar el tercer fiat. Que Dios los bendiga.